Bienvenidos a Living. En esta oportunidad tenemos a un ser íntegro, completo, espiritual, que transita distintas aguas y que siempre, con su creatividad, nos invita a transitar esas aguas por las que él anda. Fluye permanentemente y hoy lo tenemos aquí en el Living. Muchas gracias, Fran, por venir. Francisco Ruiz Barlet, bueno, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué presentación? Voy a intentar estar a la altura del río. Sabemos que lo estás porque todo el tiempo lo demostrás. Hagamos un repaso de todos los recorridos que tenés. Siempre estás entre la literatura, el teatro, la tele. Todos los proyectos los tomás con mucho compromiso. En algunos vos estás más detrás, en otros sos más protagonista, pero siempre con un compromiso. Eso es algo que a lo largo de tu carrera se ve en forma permanente. Así que vamos a tratar de repasar todo lo que podamos. Me gusta. Recordando, ¿cómo fue pasar por Margarita? ¿Cómo fue tu vínculo ahí con Margarita? ¿Qué te quedó de Margarita? Para mí Margarita fue, bueno, como todo momento que es importante, confuso, ¿viste? Como un momento donde yo puedo reconocer algo de... Claro, la confusión podría tener que ver a veces con vivir la contradicción en un estado más puro, ¿no? Como sentirse en alguna medida tironeado por dos fuerzas que yo siento en mí, que bueno, tienen que ver con quizás una búsqueda más personal, más alineada a esto que acabas de nombrar, de perseguir mi propia narración. Voy a empezar haciendo algo que mis amigos se van a burlar, que es citar a Borges ni bien empiezo, pero me gusta esta idea de Borges que está en El Hacedor, de que uno como artista va pintando un montón de cosas y habla de un pintor que pinta paisajes, ríos, para darse cuenta finalmente que lo que había estado dibujando era su propia cara, ¿no? En materia de esto creo que me siento mucho más vinculado con ese ejercicio de lo creativo, que mi compromiso está en definitiva en saber que es mi propio camino, y cuando de pronto desembarcás en algo como Margarita, que forma parte de algo muy del mainstream, creo que a una persona con mi sensibilidad le es complejo, ¿viste? No sé si podría decir que es algo que puedo navegar con mucho placer, sino que me gusta, veo me siento muy agradecido de que Cris haya pensado en mí, pero creo también a veces que lo creativo tiene que ver con la desmitificación de esas felicidades que el mundo nos cuenta que son muy concretas, ¿viste? Y bueno, en un punto conozco pocos jóvenes actores que no deseen eso casi con ceguera. Entonces, bueno, me pasa un poco eso, que no sé si soy muy aliado de esas felicidades que están tan prefabricadas en algún punto. Bueno, fue una experiencia, tuvo su disfrute, su Sí. aprendizaje, y el camino sigue y el camino te llevó a Córdoba. El camino me llevó a Córdoba, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Te tenemos así como un poco en Buenos Aires, un poco en Córdoba? ¿Cómo es? Sí, me fui hace ya 2 años y pico. Decidí moverme un poco y me fui a un lugar que se llama Humepay, que es hermoso ahí en las sierras de Córdoba, en Villa Yacanto. Sí, bueno, creo que tiene que ver con esto mismo, ¿no? Vos nombrabas algo de la palabra compromiso, que es una palabra que me resuena. Me cuesta hacer las cosas sin compromiso porque no me gusta perder el tiempo. Y quizás el compromiso con mi propia creatividad me estaba pidiendo como alejarme un poco del ego, no en un mal sentido, sino como más en el sentido de la búsqueda. De búsqueda interna, sí, de conexión sí. con uno mismo. Sí, es difícil ser artista independiente en este mundo y no estar... De hecho, la gran mayoría de mis amigos y mis compañeros de arte estamos todos todo el tiempo trabajando, ¿no? Y tengo la creencia de que lo creativo implica demora, ¿no? Uno no puede estar como haciendo una cosa tras de otra todo el tiempo, sino que en algún punto hay que detenerse para ver quién es el Fran que va a escribir la siguiente obra, y me parece que me estaba costando eso. Y estaba sintiendo que no me llevaba a buen puerto y... Bueno, la naturaleza en ese sentido es una gran aliada de
de uno, ¿no? De poder como volver. Así que sí, me fui, estoy, bueno, pimponeando un poco entre Buenos Aires y la sierra, cuando siento que ya estoy viendo demasiado el celular, trato de escaparme. Siempre tenemos imagen tuya con la guitarra cerca. ¿En qué momento musical estás ahora? Creo que le estoy dando un respiro a mi lugar más de cantautor, digamos, ¿no? Como esa beta que quizás sale un poco más a la luz o que estuvo más vinculado con mi último trayecto como cantautor. Pero siempre compongo mucha música para teatro y eso me gusta. Ahora estoy dirigiendo un infantil. ¿Cuál? Se llama Migue y Lucy. ¿Ya estrenaron? Una historia rock. No, se estrena en junio. Ah, para las vacaciones de invierno. Para las vacaciones de invierno, sí. Un poquito antes para que se termine de asentar, de macerar. Y siempre estoy como con algo de poder continuar con el lenguaje musical, quizás más en boca de otros, que creo que es un momento en el que me siento un poco más como queriendo no poner la máscara y verlo un poquito de afuera. ¿Y en este infantil qué haces? ¿La música y algo más? ¿O? Escribí la obra, la dirijo. ¿De qué se trata? Contanos un poco, hasta donde se pueda contar. Sí, mira, actualmente está en escena un musical que escribí hace algunos años que se llama Dramaterapia. Es un musical que ahora se repuso el año pasado, ahora tenemos la segunda temporada. Y es una especie de spin-off de esa obra. La obra tiene algo que resuena para mí con la actualidad, que tiene que ver como con la necesidad de la ternura. En algún punto siento que en esta coyuntura que estamos viviendo, donde la violencia es tan gratuita, ¿no? Donde tenemos un presidente que de manera tan gratuita se expresa con esa violencia, me parece que la ternura es un gran contrapunto, ¿no? Juega muy a favor de una orilla que hoy pareciera estar muy relegada, ¿no? Y es la historia de un chico que está buscando quién es y está buscando su identidad, y tiene algo interesante que es un poco transgeneracional, que es que él quiere ser una estrella de rock, o lo que él se cuenta que es ser una estrella de rock, y en ese viaje del héroe que hace, por decirlo de alguna manera, se va cruzando con videos de Spinetta, de Charly García, de Los Redondos. Me parece que es un momento lindo también como para reforzar la memoria, y creo que, viste que en esta actualidad, yo por lo menos a veces tengo la leve sospecha de que la batalla perdida está mucho más puesta en la gente grande que ya no está dispuesta a ceder su discurso. Y me parece que como docente hace muchos años de jóvenes, creo que hay que empezar a hablarle un poco más a ellos, me parece. Esa es la sensación que tengo. ¿Quién le tiene que hablar a los jóvenes? ¿O quiénes pueden? ¿O los jóvenes a quiénes escuchan hoy? Bueno, quizás es interesante, a mí me parece que la premisa podría ser también empezar a que los jóvenes tengan más lugares para expresarse. Creo que no me voy a situar en las antípodas de la tecnología, pero me parece que es un momento donde hay que repensar el vínculo con la tecnología. Lo pienso seriamente, sobre todo con la niñez y la tecnología. Bueno, hoy por hoy vas a un restaurante, es muy normal que los niños estén con una pantalla mientras los adultos tienen una charla o cenan. Sí, y me parece que es un momento para repensarlo. A mí me pasa algo muy maravilloso, que es que el enseñar teatro, mucho más grande que el hecho disciplinario de enseñarle a alguien a actuar mejor, cosa que me parece brutalmente banal, no deja de ser un espacio bastante sagrado, ¿no? Y yo lo que me encuentro en la diaria es que los jóvenes que estudian, en los que compartimos el espacio de aprendizaje, se sienten muy abiertos a, sobre todo, expresar lo emocional cuando no tienen esa constante distracción, esa constante evasión. Y yo pienso, qué difícil es vivir en este mundo sin estar constantemente necesitando evadir lo emocional. ¿Cómo salís? ¿Cómo salís a la calle a tratar de tener algún tipo de contacto con tu emoción cuando el mundo lo único que te hace es impulsarte a evadirte con una cantidad de carteles que sobrepasan lo que cualquier emoción puede lidiar? Y obviamente con una realidad económica, digo, ¿para quién es grato ver a un chico de 8 años pidiendo plata en el subte?
digamos. Entonces, en un mundo que está constantemente forzándonos a evadirnos, me parece que el arte termina siendo, obviamente como siempre fue, algo mucho más sagrado que un producto de góndola, ¿no? Un lugar donde podemos volver a una base más emocional y quizás desde allí construir. El encuentro. El encuentro, lo vincular, ¿no? Claro. Bueno, el encuentro es algo que siempre se ve en todos tus productos. Y parte de esos productos tiene que ver con lo teatral. Hoy por hoy tenés varios espectáculos en escena que uno puede ir a disfrutar. Contanos un poquito, repasemos un poquito cuáles son. A mí me gusta mucho, y voy a ir, perdón al resto de los espectáculos también que estoy haciendo, pero yo en este momento estoy alzando mucho la bandera de una de las obras que estamos cumpliendo la 6ª temporada, que se llama Lino y Leno y el tripulante ocioso. Que además es una crítica social en este momento. Exacto, ¿no? Me parece que justamente por eso que nombrás, se habla mucho, y es real, y como fundador del Kairos también lo puedo decir, de este tipo de coyuntura política que obviamente no favorece a la cultura. Esto es algo conocido. Después, el debate de si la cultura tiene que ocupar un lugar mayor que otras realidades económicas, lo tengo, como dice Dolina, sé de qué lado de la cama me recuesto, pero me parece que no es para un debate. Lo que sí creo es que se habla mucho de cómo este tipo de política afecta lo cultural y se habla poco, en términos económicos, y se habla poco de cómo afecta la búsqueda de lenguajes. Si vos hoy en día vas, insisto, sin ningún tipo de crítica, pero si vos vas a ver lo que pasa en el teatro comercial, uno reconoce que son fórmulas que ya están probadas, establecidas, y en ese sentido siempre el teatro independiente buscó en algún punto amplificar esa estabilidad, ¿no? Como la idea de que el arte funcione como un hecho estable, me parece que tiene más que ver con la búsqueda económica que con la búsqueda real de lo artístico. Entonces, cuando en este tipo insisto, con este tipo de políticas, uno lo que ve en el teatro es proyectos que están casi dominados por la búsqueda de producción. Donde bueno, hay que hacer cosas con pocos actores, hay que hacer cosas que no tengan mucho gasto. Entonces, la búsqueda artística siempre se ve resignada o supeditada a lo que pueda hacerse en términos de producción. En ese sentido, Lino y Leno, insisto, ni siquiera jactándome de mi propio material, porque lo escribí en pandemia, pero creo que tiene una búsqueda del lenguaje, que no está apoyada en el qué, sino en el cómo contar. Y también juega con los medios, que ahí hay un cruce muy interesante. Bueno, eso es rarísimo, o no, ¿no? O el arte siempre tiene como ese poder místico, pero bueno, sí, Lino y Leno, en algún punto, una de las matrices de Lino y Leno tiene que ver con cómo la locura puede disfrazarse de supuesta normalidad a través de la insistencia discursiva. Cosa llamativa hoy en día. Vos sabés que el otro día que estrenamos, el mismo día del estreno de la 6ª temporada, que fue este lunes, sacó Milei el video donde él es un dibujito animado que juega y está vestido como es un hombre súper fuerte que mete goles. Y digo, claro, esto cuando yo escribí Lino y Leno en el 2020, para mí era impensado que hoy en día un presidente podía hacer algo así, que en definitiva es como la única manera de no observar eso como algo triste y patético es pensar que hay algo de eso cuyo discurso me resuena, como tiene que haber un convencimiento, ¿no? O sea, él en algún punto tiene que pensar que eso va a llegar a sus oyentes, ¿no? En algún punto, o sea, y que eso va a generar algo positivo. Entonces, y que fortalece el vínculo con quienes lo siguen. Exactamente. Entonces, la verdad es que, digo, solo como hecho fenomenológico o sincrónico me pareció maravilloso. Otro regalo del arte, ¿no? La potestad de lo anacrónico, ¿no? Como algo de uno estar simplemente soltando palabras en una hoja y que de pronto el sentido no está en mí, ¿viste? No está en los autores, el sentido está en otro lado, no sé. Yo no lo veo en mí, no. Bueno, es esto que suele suceder, ¿no? De que la obra se termina de completar con el público, sí, con el espectador. Sí. Tanto si es un libro, un disco, una obra de teatro. Sí, y esa reflexión también me parece muy interesante, ¿no? Porque
en algún punto, este tipo de obra que naufraga como en las orillas del entendimiento, ¿no? Que no tiene el entendimiento como base, presupone un espectador activo, ¿no? Presupone o sea, si el espectador no quiere entrar al juego, la obra le parece mala, que obviamente está en todo su derecho de así sentirlo. A mí, mucho más que Lino y Leno, me interesa la pregunta, ¿no? Me interesa la pregunta si el arte tiene que ser un lugar de identificación, o sea, tiene que ser un lugar al que el espectador vaya, se siente y diga, ah, tipo, ese soy yo, ah, mira, esa es la tía, o si en realidad tiene que regalarnos nuevas formas, porque aquel que está muy casado con su identidad es ese que después dice que un hombre se casa con un hombre, es anormal, ¿se entiende? Es el mismo ejercicio, como es la convicción de que tu identidad es la única que vale. Es la única que vale, ¿no? Y en ese sentido, Lino y Leno, que son dos locos, vamos a decirlo, ¿no? Dos lincheras del fin del mundo, como dijo Pompeyo de Ibert cuando la vino a ver, dos lincheras metafísicos del fin del mundo, claro. Pero a veces los locos son los que dicen las verdades. Y bueno, Spinetta decía eso, ¿no? Decía, el lenguaje de los locos en el futuro será el lenguaje de los cuerdos. Me salió medio Spinetta, el lenguaje de los locos, pero sí, a mí hay algo de eso que me maravilla, ¿viste? Como que pienso todo el tiempo, ¿qué es lo que como humanos buscamos tan desesperadamente de identificación? ¿Por qué necesitamos tanto que alguien haga en el escenario lo que yo pueda decirle a mi compañera, tipo, ves que si lo hace este famoso, está bien que lo haga, ¿viste? Como validar. Sí, validarse, ¿no? Y que esa validación es una validación que no permite lo creativo, no permite el movimiento. Sí, y es como una ficción también, porque es validar para quién. ¿Es lo que vos realmente querés ser? O sea, ¿estás produciendo, estás generando algo o simplemente estás buscando aprobaciones externas? Es que eso que decís para mí creo que en algún punto nos enfrenta a una pregunta muy grande, que es si uno mismo no es una propia ficción, ¿viste? Como digo, si lo que yo me cuento que Fran, yo estoy convencido que sí. Y para mí cuanto uno más antes descubra que no hay nada que atente más contra lo creativo que lo que vos te contaste que sos, que si vos te crees que lo que te contaste que sos no es una ficción, entonces el marco de lo creativo se reduce mucho. Y esto quizás vuelve a por qué no me gusta tanto, o por qué me genera confusión Margarita, ¿viste? Porque en algún punto me doy cuenta que si yo me subo a un colectivo y alguien me conoce, Sí. en mi propia sensibilidad algo cambia. Y no quiero eso. Me parece que en algún punto el anonimato es más creativo, ni siquiera porque sea mejor, sino por el momento que estamos evolutivo de la especie. ¿Te pesa el reconocimiento del otro? ¿Temés al no poder circular por la calle porque te van a pedir muchos autógrafos? Me pone nervioso, me parece. ¿Y es algo con lo que preferís no convivir? O sea, Bueno, estoy acá, ¿viste? Como que claro, es una gran contradicción. La conjetura que saco, si pudiera decir algo, es que todo artista tiene una especie de devoción a sí mismo, ¿no? Hacia sí mismo. En algún punto, si yo sigo escribiendo obras, es porque creo que algo de lo que tengo que decir vale. Sí. Ahora bien, prefiero que si algo de mí se vuelve reconocible, o reconocido, quiero decir, sea por el texto y no por mí. Porque además, lo que más me gusta de todo lo que he hecho, no lo siento mío. Como que se lo entregaste a la sociedad. Sí, citando a Borges de nuevo, pero como que Borges dice algo que realmente pienso, que es, lo bueno no es de nadie, es del lenguaje o de la tradición, y creo realmente eso, ¿no? Yo, obviamente a diferencia de Borges, no siento que nada mío todavía forme parte del lenguaje de la tradición, pero sí persisto en la convicción de que toda huella vale para mí. Estás haciendo un gran camino de huellas. Bueno, viste Quizás que los artistas no sos hacemos tan más ruido. consciente, Claro. pero Somos más están ahí. ruidosos los artistas, pero sí, como vuelvo me gustó esa palabra que usaste porque creo que me gusta la del compromiso. Sí no entiendo el no compromiso porque me parece que es muy corta la vida como para hacer algo, sobre todo, insisto, y súper vale la aclaración y mucho más hoy en día, cuando tenés el privilegio de poder vivir de esto, ¿no? Como que somos muy poquitos.
Entonces, digo, partiendo de ese privilegio, me parece que me debo a mí mismo el compromiso de estar presente en las cosas que hago. Bueno, hablamos de una de tus grandes obras que hoy se pueden ver. ¿Qué día sale? ¿Qué día se puede ver? Lino y Leno estamos los lunes a las 9:15 en el Método Kairos, y es a la gorra, que esa es una decisión también política que decidimos este año. Sí, como queriendo Muchos que... están tomando la decisión de que sea la gorra, pero tiene que ver también con esto que expresabas antes de, para una gestión que tan importante es la cultura o no, qué presupuesto se le tiene que dar o no, y ahí están siempre los artistas, ¿no? Como que si el ciudadano no puede acercarse al teatro por una cuestión de billetera, el artista y el teatro creativamente y solidariamente facilita con lo hacemos a la gorra. Sí. Que no quiere decir que van a ganar menos o que no van a cubrir los gastos, porque el público vale, Sí. el público valora el espectáculo que está viendo. Y Absolutamente. quizás deja más de lo que sería la entrada, pero porque ve el compromiso y la entrega y sabe que quizás el de al lado no puede pagar. Sí, sí. ¿Cómo fue dentro de todo el equipo de decir lo hacemos a la gorra? Bueno, Lino y Leno somos un equipo muy chico, cosa que a mí en términos generales me gusta que pase, ¿viste? Como... Porque en algún punto es como una valoración del trabajo, ¿viste? A nosotros nos gusta darle ese margen artístico de lo político, de lo romántico, lo poético. Nos gusta divagar y hablar, y también nos gusta reconocer que es nuestro trabajo. Sí. Entonces, en esa diría dualidad, pero creo que más por un error lingüístico que por una dualidad real. Pero lingüísticamente o como parte de este pensamiento tan dual que tenemos, a veces yo creo que en el arte independiente hablar de plata es mala palabra. Y eso es un error, pero gravísimo. Hay Claro. que sobrevivir. Sí, y además comparto con lo que decís No vos, que el sobrevivir, público vivir. valora. Sí. El público valora. El público después cuando viene a ver... Mira, el lunes me pasó algo muy lindo y lo cuento no por lo autorreferencial, sino porque me parece que es linda la palabra. Que salí y un espectador del Lino y Leno que no conozco, yo doy la bienvenida, entonces me había visto y creo que intuyó que lo había escrito, lo había dirigido, me vino a saludar a la salida, me dio un abrazo y me dijo, esta obra me hizo sentir menos solo, ¿no? Y a mí, por dos cosas me resulta fascinante. La primera, porque la obra es un absurdo, digamos, ¿no? A lo Beckett, como que realmente lo que a este tipo le llega es algo del lenguaje emocional, no del lenguaje en términos más formales o gramaticales o racionales, ¿no? Pero en segunda medida, creo que refuerza esta idea del ritual del teatro, ¿no? Que me parece... hasta diría un poco más, temo que hayamos un poco olvidado, por la lógica del capitalismo, que el arte es un espacio más grande, más hondo que una disciplina y un espacio de entretenimiento, ¿no? A mí cuando un desconocido, un material así lo hace sentir menos solo, es donde más me brota la convicción, y por suerte los dos actores tremendos que tenemos son Leo Trento y Quique Dumont, dos actores para mí de grandes ligas. Ellos sienten la misma convicción, digo, porque Leo está trabajando ahora en Rocky con Nico Vázquez y Quique está haciendo una obra que se llama El Debate. A los dos le está yendo muy bien y ellos quieren hacer Lino y Leno, ¿no? Y ahí es donde digo, acá es donde a mí me parece que en este tipo de años, en estos años, uno tiene que volver como a esa convicción un poco más inocente, un poco más despojada de la forma, un poco más de la niñez, de decir tipo, che, ¿por qué estoy haciendo esto también? Y a mí eso viste, cuando vas creciendo, todo lo que te despierta esa fibra del deseo y de conmoverte, a mí me fascina, ¿no? Quizás cuando era chico pensaba que era más que cuando eras más grande se te iba y creo que hay que cuidarlo, pero que está todo el tiempo ahí con nosotros. Y qué es lo que permite crear las piezas que creas también, Bueno, ¿no? ojalá que sí. Y poner esa sensibilidad al servicio del otro. Y lo que decías del espacio, bueno, pero siempre el teatro fue un espacio de resistencia, Sí. ¿no? Lo que no se puede decir quizás
en otros lugares, o esto de sentirse solo, porque quizás el de al lado no piensa como yo, entonces me siento solo. Pero el escenario siempre fue el lugar de encuentro para las dos partes, para el que está en el escenario y el que está en el público, y también de reflexión y de decir lo que en otros ámbitos hay que callar, Sí. o que quizás en los medios de comunicación tampoco se dice, o Sí. se puede decir. Totalmente. Y el escenario grita. El escenario grita, lindo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hay algo de esa forma de vincularse del teatro que tiene esa magia del presente, ¿no? Como es un gran recordatorio del presente, el teatro, ¿no? Que en ese sentido se diferencia mucho, ¿no? Del cine, de la tele, ¿no? Como que hay algo de esto que vos nombrabas, del espectador completando, que es donde más se vive como algo del propósito de lo artístico, que es con un otro, ¿no? Es como... El convivio del que habla Dubati. Claro, Es total. ese compartir tiempo y espacio. Sí. Y también, cuando nombrábamos algo de esta búsqueda que tiene el ser humano de identificarse constantemente, también se me viene esta idea que decía Coleridge, de la suspensión de la incredulidad, ¿no? Como de saber que lo que vas a ver es mentira y permitirte que es como una desestabilización de lo real, ¿no? El teatro desestabiliza lo real. Vos sabés que es mentira y ahí es donde uno es consciente de cómo entender que algo es ficción no aplaca la emoción. Por eso uno puede emocionarse más con un personaje de un libro que muere que con un familiar directo, ¿no? Digo, Pasa. eso pasa. Entonces, ahí donde creo que a mí eso me maravilla, ¿viste? Me maravilla. Realmente me produce como, no sé, como algo muy, muy íntimo de mi investigación, por lo menos, que mirá cómo desestabilizar lo real amplifica lo emocional. Entonces, si yo parto esta tesis y después voy a un mundo que te exige todo el tiempo que vos estés definiéndote, cuando alguien lo ves en un programa diciendo yo me jacto de haber sido el mismo desde que tengo, y digo, amigo, es pésimo si te pasó, no te enorgullezcas de algo tan paupérrimo. Y que es difícil de creer. Dificilísimo de creer, claro. ¿Para quién sostenemos eso? ¿Viste? ¿Para quién sostenemos la linealidad identitaria, no? A mí me asusta, ¿sabes? De verdad. Como me asusta. Creo que por eso a veces me veo la necesidad de huir y irme a Córdoba, porque soy cagón. ¿Qué encontraste en esa localidad? ¿Es un pueblo? No lo conozco. Es como una especie de comunidad. Yo creo que lo primero que encontré, un poco el propósito con el que me fui es para escribir un libro que ya está como, si Dios quiere, se edita este año o el que viene, acerca de creatividad y lenguaje. Un poco todo lo que estuvimos conversando aparece como pensamiento filosófico del libro. Digo, ¿qué es ser creativo? No en el sentido técnico de escribir una idea más original, sino en el sentido de vivir una experiencia más creativa. Me fui un poco con esa búsqueda y también me fui porque la vida acá no me estaba alcanzando. Estaba angustiado. Empecé a sentir que los personajes de mis obras eran más libres y más creativos que yo, y me asustó, ¿viste? Como que dije, acá hay algo que es raro. Y bueno, y te diría que sí, o como acto de cobardía o quizás... o de coraje de búsqueda interna. Bueno, claro, o de coraje, claro, o las dos, decidí como medio, me autoexpulsé, me fui. Y creo que una de las cosas que encontré allá, además de la importancia de nuevas amistades en el sentido más real, es darme cuenta que necesitaba gente que no me mire queriendo empatar lo que soy ahora con el pasado. ¿Viste? Como necesitaba gente que no esté juzgando si el movimiento que yo hacía tenía sentido con lo que ellos se contaban y yo me contaba que era Fran. Y eso me oxigenó, porque yo pensaba que tenía un problema con mis vínculos. Y me di cuenta que no, que el problema es que
a veces se da una cristalización, algo casi inconsciente en el ser humano de estabilidad, de búsqueda de estabilidad. Y yo necesitaba, mi emoción me estaba pidiendo dejar de ser el Fran que la gente creía que yo era y por ende yo era. Y poder ser vos mismo. Sí, sí. Sin tener que cumplir con las expectativas de los demás. Sí, sí, permitirme desestabilizar a Fran. Me parece que eso fue... Y encontré mucho amor en un lugar donde justo Umepay es un espacio hermoso, con mucha concordancia con el Kairos, porque lo fundaron un grupo de personas un año antes del Kairos y ahora es casi un pueblo, diría, en el que viven casi 150 personas. Empezó con un grupo de 12 amigos que se fueron a tratar de eso, de como perseguir una forma de vivir distinta. Y bueno, es toda gente que está también con esa búsqueda de desestabilizarse. Pero quizás es más fácil hacerlo juntos. Siempre es más fácil hacerlo juntos, siempre es más fácil. Pero también está bueno el recordatorio de que si uno en algún punto no domina la soledad, siempre vas a estar queriendo completar tu ausencia a través de un otro. Y yo no creo mucho en eso. Me parece que es mejor... asumirse solo, sí, para poder vincularse mejor. Exacto, no buscar del vínculo algo que te complete, sino en tal caso o sentirse completo o incompleto, que para el caso es solo dialéctico, y salir con eso a vincularse, porque realmente lo vincular es hermoso, fascinante, alquímico, ¿no? Mágico. Súper interesante que nos compartas toda tu búsqueda ¿Cuánto hablamos, y todo no? tu recorrido. Pero tenemos que cumplir con compromisos. Sí, cómo no, a ver. El libro se viene, está Sí. por venir, nos vas a sorprender con eso. Sí. Cuando menos lo imaginemos, Sí. va a estar el libro acá presente. Así que expectantes todos para leerlo. La obra de teatro, no tenemos una sola. Tenemos el infantil, que está por estrenar en junio. Sí, Y recordanos el nombre. Migue y Lucy, una historia de rock nacional. Hermoso. Sí. Muy bueno. Hay que ir a disfrutar. Esa hay que ir a verla, Vayan muy ahí linda. agendando para Y además junio. es para toda la familia. Es como, imagínate que hay un personaje que habla con un pez, hay un pez en la obra, un pez literal, que el pez es fanático de Nietzsche, por ejemplo. Como que tiene... Fran, eso se te ocurre a vos nada Sí, más. tiene unas cosas lindas Es un espectáculo para toda la niños. familia. Sí, para niños. Para esa toda parte, la familia. no o la sea, van a entender tanto quizás, todos pero... van a enganchar desde algún lugar distinto. Totalmente, sí. Y bueno, eso también habilita a que se pueda ver a lo largo de los años, como los espectáculos de Midón. Bueno, amo a Hugo Midón y el otro día llevé una canción nueva y una de las actrices me dijo, che, este tema me hace acordar mucho a Hugo Midón y bueno, Midón y Gianni. sí, Carlos Midón y Gianni. Gianni, claro, sí, total. Y digo, bueno, qué privilegio que me digan eso de una canción, ¿no? Sí, admiración total por ello, sí. Bueno, pero es tu talento. O sea, el crecimiento permanente que tenés y cómo... O sea, siempre hiciste productos de buena factoría, de buena calidad, no a medias para cumplir o para llegar a un estreno, sino que siempre fue con todo muy cuidado. Pero hay más espectáculos para ver tuyos en cartelera. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, Dramaterapia se estrena ahora en mayo, un musical también para toda la familia. Interesante también sobre un grupo que hace, ponía a verlo, es interesante, sobre el arte como terapia, ¿no? Un grupo que hace arte terapia. Después, pronto va a volver seguramente El Juego, que es esta saga de esta trilogía que escribí de terror. Eso es rarísimo. Teatro de terror no es algo habitual. No es algo habitual. Y no es una obra, son 3. Son 3, claro, sí. Es todo un desafío. ¿Cómo te cuento una historia de terror, un miedo, una intriga? No es fácil. Y le encontraste un lenguaje propio Sí. y argentino, Sí, total. que es muy bueno. Sí, fue una aventura muy linda. De hecho, se estrena ahora en 2 semanas, en un mes, en México. El año pasado y el año anterior se estuvo haciendo en Madrid. También se hizo en Venezuela. La verdad es que es llamativo, pero hay algo de lo que nombrás que es real, que es que quizás no hay tanto teatro de terror. Y a la vez tiene una particularidad quizás que a mí me parece que fue algo que generó algo interesante en los espectadores,
que es que no es un terror generado desde afuera, desde el efecto, sino que lo que busca es generar el miedo desde adentro de los espectadores. Entonces opera más sobre la sugestión, es una obra que ocurre en tiempo real, que no tiene efectos de sonido, sino que todo lo que pasa desde adentro de la obra. Y la posibilidad que te da quizás el tiempo y los años, que es básicamente lo mismo, que es de poder trabajar con elencos muy talentosos. No tengo el privilegio de los 3 elencos, el de La Herencia, el del Juego de Inicios y el del Pacto de Antonio. 3 elencos, bueno, de algo que ya nos sorprende, que es el talento que hay en este país, actoral, ¿no? ¿Alguno de ellos pasó por la escuela? ¿Por tu escuela? ¿Alguno pasó? Sí, de La Herencia sí. Sí, alguno pasó. Contanos un poco cómo es esto de el método Kairos, una escuela de teatro, cuántos años tiene ese proyecto, esa realidad, y algo que hay que sostener y no es fácil sostener. Creo que siempre estuvo, desde que fundamos el Kairos, la idea de tener una escuela porque siempre entendimos que el Kairos no iba a ser solo un artefacto edilicio, ¿viste? Como un dispositivo. Nuestra búsqueda siempre estaba asociada, de hecho la idea del Kairos, que es esta idea del tiempo cualitativo, ¿no? En vez del tiempo cuantitativo, de esta idea de que no hay solo un tiempo mesurable, sino que también hay un tiempo cualitativo. Siempre estuvo en nosotros como la búsqueda de que el Kairos sea un espacio de laboratorio. Y qué mejor que el laboratorio que una escuela, ¿no? Como un lugar donde pase algo que siempre buscamos y te diría que hoy es la realidad más taxativa, hoy que con Matías Puricelli y con Mercedes Otero, que somos los últimos dueños, digamos, decidimos como movernos al costado para dejar una nueva cúpula gerencial que está hecha en su gran mayoría de egresados de la escuela. Y vos vas al Kairos y toda la gente que te atiende en la barra, en la boletería, el que te acomoda la silla, son todos egresados o alumnos y alumnas de la escuela. ¿Cuántos años tiene el Kairos? Creo que 13. Sí. Sí, 12 o 13. Este año cumplimos 10 años con la escuela, eso me acuerdo. Y suponete que 2 más hasta que pudimos abrir la zona de la escuela. Es uno de los teatros del circuito off o del circuito independiente más importantes. Y con mucho esfuerzo y a pulmón, ¿no? Porque no es fácil sostener una sala. No. Tener un teatro independiente es casi como tener una obra de teatro más larga con personajes móviles y con espectadores que forman parte de manera de elenco estable, pero sí, no, es una... Bueno, en este país, todos los que hacemos, los que tenemos, por suerte ahí hay una linda camaradería, ¿no? Con teatros como NUN, como Border, como son Timbre 4, son todos teatros que realmente nos queremos mucho y nos hemos hermanado en situaciones complejas y creo que ahí es donde brota, desde mi óptica, la mejor parte de la camaradería del medio, porque se critica mucho la camaradería de lo artístico y creo que en algún punto hay un sentido que lo entiendo y creo que justo en eso, en materia de eso, en lo independiente se ve a veces esa solidaridad, esa comprensión de la dificultad y es lindo sentirse ahí acompañado. Cuando nosotros tuvimos la desgracia de que se nos cayó la pared de un 7º piso y nos destruyó la sala, no sé, viste, son como las marchas del 24 para mí. Son esos momentos donde uno dice, ok, esta es mi Argentina, ¿no? Como que esta es la que a veces me quieren hacer de cuenta que no está, pero que está. Y eso. Creo que no hay que, por sobre todas las cosas, no hay que comprar con ese discurso. Este país es zarpado. Este país es increíble. A mí me parece que es increíble este país. Y que tenemos que mejorar un montón de cosas, obviamente, pero esa hermandad es muy linda de sentir. Y creo que el argentino, cuando te quiere hacer sentir que está cerca, te codea, ¿viste? Como que a mí me gusta eso. Ese entramado social se ve mucho desde el teatro independiente. Sí, se ve mucho, total, la verdad que sí. Pero no de discurso, sino que lo viven así realmente. Y cualquiera que quiera sumarse siempre es bienvenido. Sí, absolutamente. Que eso es muy importante. Nosotros le damos la bienvenida a todos, no juzgamos.
No, no, total. Eso, como... me parece que hay una comprensión y eso es lindo, ¿viste? Como una palabra que pareciera a veces quedarnos lejos cuando solo se trata de sobrevivir o cuando el mundo parece decirte que lo único que puedes hacer es sobrevivir solo en una época de tanto individualismo. De pronto la empatía aparece ahí como una bandera que bueno, que creo que tenemos que seguir enarbolándola y ponerla en la mesa, ¿viste? Como decir tipo, che, defendemos esto. Vaya que lo defienden. Un poco sí, un poco sí. Un poco ya estamos cansados también, está el cansancio, pero nada, sí, un poco sí. Pero aparece la fuerza. Sí, sí. La fuerza y los otros de ese entramado que hablaste. Total. Los que te quieran leer, porque se quedan muy entusiasmados con escucharte y quieran leer tus palabras, quieran leer tus libros, ¿qué pueden ir a buscar? ¿A dónde lo pueden ir a buscar? Creo que ahora lo mejor sería venir a ver alguna de las obras, quizás Sí. Lin y Leno, pero también dramaterapia, sí, cualquier obra me parece, pero y bueno, y a la espera del libro. Y de los libros anteriores también. De los libros anteriores también, sí, pero creo que acá se... Es momento de ver tus obras. ¿Es momento de ver mis obras? No, no sé. No, puede ser que sí, puede ser que sí. Sí, o sea, sí. ¿Viste? Creo que cuando uno se siente en algún punto como en paz con lo que está haciendo, con esa conexión entre el ser y lo que está, y el hacer, hay algo como de esa expectativa, de esa comparación. Quizás también son los años, ¿no? Que empiezan a mermar y que uno está como más en paz con... ¿Te sentís que estás más asentado en algunas cosas y no tan revolucionado? O... No, sí, creo que sí. Es una práctica, ¿no? También. Porque con mucha facilidad me caigo en el... me dejo engañar. O me autoengaño, vayamos a ver. Pero sí. ¿Quién te rescata cuando te engañas? Ay, qué buena pregunta. No soy muy bueno... pero creo que mis... ¿Quién te toca el hombro y te dice, Fran, dale? Bueno, mi mamá sin duda es una verdadera aliada, ¿no? Y después, bueno, sí, mis amigos, mis exparejas, también grandes aliadas maestras. Pero no sé si es mi mayor habilidad. Bueno, pero sabes que están ahí y que te sí, llaman al orden. Creo que han entendido como un lindo recurso de la amistad, han comprendido cuáles son las manifestaciones cuando me pongo difuso. No me pasa mucho lo que sí creo. ¿A quién le interesa esto? Estoy pensando ahora. Pero lo que sí no creo. No te cuestiones, déjate fluir. Sí. Lo que sí creo es que a veces como estar constantemente indagando te puede sacar un poco de la realidad y me parece que es una pésima idea. Me pasa seguido y me doy cuenta que es una pésima idea. Que no es por ahí. No es por ahí, no. No es por ahí porque la vida es una experimentación de la forma, como que digo, uno es estar acá, no. Pero me pasa. Para ir cerrando. Sí. ¿Cómo juega la astrología en todo esto? En tu vida. Creo que fue... tiene dos aristas que creo son fundamentales. Una de la que hablo puntualmente en el libro, pero empiezo por la otra. La primera creo que tiene que ver con conocerse. ¿Viste? Como es el desafío de la vida, ¿no? Como que es la aventura, como saber quién me habita, ¿no? Como que en un punto la astrología me facilitó mucho ese viaje. Y me lo facilitó por este lugar que es uno que defiendo mucho en el libro. Viste que yo te contaba que el libro es sobre creatividad, pero sobre todo es sobre el lenguaje. Sí. Mi investigación quizás más profunda tiene que ver con el lenguaje, es algo que me intriga, me interesa. Y
creo que la propuesta del lenguaje astrológico me convoca. Porque hay una idea del lenguaje astrológico que a diferencia del lenguaje coloquial, racional, que funciona por oposición, ¿no? En el que vaso es vaso y vela es vela, y no hay nada de vaso en vela ni nada de vela en vaso. En cambio, en el lenguaje astrológico, elementos que pueden funcionar por oposición pueden construir una realidad. Es decir, yo puedo para definirme usar dos términos que parezcan opuestos y no por eso niegan que son míos. Y ese lenguaje, esa propuesta de lenguaje holográfico es de un filósofo astrólogo que se llama Eugenio Caruti, argentino, que es para mí un número uno del pensamiento. Esa idea del lenguaje astrológico en algún punto se empata mucho con lo artístico, ¿no? Porque vos ves una pintura, por ejemplo, y para definir una pintura vos podés usar términos que sean opuestos y sin embargo forman parte de ese entramado. Algo de poder repensarme, no a partir de una cosa u otra, sino a partir de esto que te decía cuando me decías tipo, che, ¿y te da miedo la fama? Sí, pero también estoy acá. Como que evidentemente las dos cosas ocurren y no tener que casarme con esa dualidad, no tengo que decir tipo, o soy independiente o soy comercial a mí, en mi propia matemática interna, me hizo muy bien. Me hizo muy bien, me generó alivio. Y digo, ¿qué otro propósito, no? Como digo, a mí me divierte, porque entiendo que alguien racional puede decir que la astrología no existe, y yo no lo juzgo, como no. Pero digo, si te hace bien, ¿importa o no es mejor hacer como hacemos con el arte, como decía Coleridge, y en algún punto desestabilizar lo simbólico para perseguir algo que esté debajo del símbolo, ¿no? A mí me gusta me gusta esa búsqueda. Y la astrología en algún punto fue ¿Encauzó? Sí, encauzó. Fue una gran puerta de entrada para pensarme. Y hay muchos artistas que están yendo... Bueno, María Abadi, por ejemplo. Total. María estudió en el mismo lugar que yo. ¿En serio? Mati Mayer, Eliseo Barrio Nuevo. Sí, hay muchos. Media Escápola. Media Escápola también estudió donde estudié yo. Sí. Bueno, pero tiene sentido, ¿no? Porque al artista no debieran alcanzarle las palabras, ¿no? Por eso existe la poesía. Si no... Si la palabra tuviera solo un propósito, voy a cerrar con Borges de nuevo, pero Borges dice, 2 deberes debiera tener todo verso, comunicar un hecho específico y tocarnos como la cercanía del mar. Como que en un punto me parece que es eso, ¿no? Como digo, está bien que las palabras cumplan un propósito comunicacional, pero también está bien que las palabras amplifiquen, nos traigan nuevas formas. Entonces digo, si te hace bien, hermano, ¿qué importa si es real o no es real? Si es tuyo. Si te ayuda a procesar Sí. y a proyectar. Sí. Y además confío en la emoción, ¿viste? Como yo confío en la emoción de las personas. En la propia ni hablar, pero confío, ¿viste? Vos sabés que en las clases de teatro la frase que más uso es, para mí lo que diferencia a un profesor de alumnos es que el profesor confía más en la sensibilidad de los alumnos que ellos mismos. Y eso es que me parece que es un lugar que no se investiga. En los colegios no se habla de emoción. En tal caso, claro, en tal caso se distinguen y dicen, bueno, enojo es esto. Sí, pero no hay una educación emocional. Y mucho menos una investigación acerca de cómo escucharte, cómo acercarte a tu emoción. Por eso también hay tantos problemas, ¿no? Y es una conjetura que me parece válida, la tuya. Yo creo que sí. Bueno, pero ahí estamos. Estamos bien. Estamos y queremos hacer, sí. Que eso vale mucho. Sí. Y hacemos. No es solamente tener la intención. No, total. Detención o movimiento, ¿no? Eso a mí me divierte mucho también. O te detenes o te quedas quieto, hacer la que quieras. Pero bueno, en uno es fácil notarlo, ¿no? Pero para reflexionar, para que todo el público pueda disfrutar, vamos a ver Lino. Vengan a ver Lino y Leno y el tripulante ocioso, sí. Los lunes. Los lunes a las 9:15 en el Kairos. Que está en El Salvador. El Salvador 4530, Palermo, a poquitas cuadras de Plaza Armenia. Fantástico. Muy cerquita, a la gorra y en un espacio hermoso. Se van a sentir cuidados, queridos, en un espacio que está habitado por gente que desea estar ahí. Y es un gran espectáculo para reflexionar, para seguir charlando, para ser empáticos. Sí. Así que para ir a disfrutar de una gran pieza teatral. Y para la próxima,
¿Nos prometes visitarnos con guitarra y cantarnos Sí, algo? Sí, prometo. Prometo. Voy a obligar al Fran del futuro a que la próxima vez que venga va a venir con una guitarra. Prometo. Lo vamos a dejar fluir. Lo vamos a dejar, pero que lo hace muy bien. Pero vamos a decir que la trae, le vamos a decir que la trae. Pero bueno, que siga el mundo de búsqueda. Gracias por compartirnos parte de tu recorrido. Gracias por la invitación, porque no hay muchos espacios que le den lugares a personas que andamos ahí orilleando, ¿no? O que no queremos de pronto tener el discurso de siempre, ¿no? Y me parece re lindo. Sí, me parece re lindo que haya espacios para esto. Así que desde mi corazón, gracias. Gracias por la apertura, gracias por compartir y seguiremos tus pasos. Así nos seguís sorprendiendo y seguimos disfrutando de tu arte. Muchas gracias. Invitado siempre. Así me siento.